¿Alguna vez te has sentido disminuido, injusticiado o humillado por alguien que parece vivir solo para engrandecerse? ¿Has estado frente a una persona narcisista que manipula, miente y hace todo lo posible por rebajar a los demás? ¿Y si te dijera que Dios no solo ve todo eso, sino que tiene un plan para exaltarte frente a esas personas? Existe una verdad espiritual profunda que pocos comprenden. Los arrogantes pueden parecer fuertes por un tiempo, pero es Dios quien tiene la última palabra, y aquellos que se mantienen fieles, incluso en medio de la injusticia, serán levantados por el propio Creador. La palabra de Dios nos revela que Él derrumba a los orgullosos y exalta a los humildes. Pero, ¿cómo ocurre esto en la práctica? ¿Cómo actúa Dios cuando eres blanco de ataques, manipulaciones y humillaciones? ¿Realmente le importa? En Minos, este estudio, descubrirás los secretos que la Biblia nos enseña sobre cómo Dios actúa para exaltar a aquellos que permanecen fieles a Él, incluso frente a personas que intentan disminuirlos. Entenderás que Dios no solo te defiende, sino que usa incluso las injusticias que sufres para elevarte. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios: mi exaltación viene de Dios. Esa frase representa tu fe y tu compromiso de confiar en la justicia divina. Y aprovecha para dejar tu like, porque esto hará que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escuchar esta verdad. Ahora, prepara tu corazón, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar tu perspectiva sobre todo lo que has vivido. Y recuerda, la penúltima lección puede contener la clave para entender exactamente lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento. Comencemos. 1. El Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La Biblia nos enseña una verdad espiritual poderosa. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Este pasaje revela un principio divino inquebrantable. El orgullo y la exaltación propia conducen a la caída, pero la humildad trae la verdadera honra. Las personas narcisistas viven para engrandecerse a sí mismas, buscando reconocimiento y admiración a cualquier costo. Manipulan, humillan y rebajan a los demás para sentirse superiores, pero Dios no se impresiona con la arrogancia humana. Por el contrario, Él mismo se coloca contra aquellos que se exaltan, impidiendo su éxito y frustrando sus planes en el tiempo adecuado. El orgullo puede parecer una fortaleza inquebrantable, pero en el tiempo determinado por Dios, esa fortaleza se derrumba, y aquellos que han sido humillados e injusticiados serán elevados por el propio Señor. La historia de Nabucodonosor es un ejemplo perfecto de esto. El rey de Babilonia se enorgullecía de su grandeza, pero Dios lo humilló, quitándole su cordura y su reino hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre todo. Lo mismo sucede hoy en día. Aquellos que confían en el Señor y permanecen fieles, incluso en medio de la opresión, recibirán gracia y exaltación en el tiempo adecuado. Si has sido blanco de injusticias, sabe que Dios ya está actuando entre bastidores para revertir esa situación. La exaltación que viene de Dios no se basa en manipulación o juegos de poder. Viene cuando menos lo esperamos, sorprendiendo incluso a aquellos que intentaron disminuirnos. Dios tiene el tiempo perfecto para todo. Él observa los caminos de los soberbios y ve la forma en que tratan a los demás. Él ve las humillaciones que has sufrido y el dolor que llevaste en silencio. Nada escapa a los ojos del Señor. Muchas veces podemos sentirnos débiles ante la arrogancia de aquellos que intentan menospreciarnos. Parece que el mal prospera y que los perversos ganan, pero la palabra de Dios nos asegura que no es así.
Los que se exaltan a sí mismos serán humillados, pero los que se humillan serán exaltados. Esto significa que, mientras los soberbios confían en su propia fuerza, Dios trabaja silenciosamente para cambiar la historia de los humildes. Y cuando Dios actúa, no hay quien pueda impedirlo. Aquellos que se creían intocables serán reducidos a polvo, y aquellos que fueron humillados tendrán su honra restaurada. Pero, ¿cómo ocurre esto? ¿De qué manera Dios transforma la situación y hace justicia? El siguiente punto revelará algo sorprendente sobre la acción del Señor ante la soberbia de los impíos. 2. Dios cambia los escenarios y expone la verdad. Cuando Dios decide actuar, no hay estrategia humana capaz de impedir sus planes. Los narcisistas pueden incluso intentar esconder sus verdaderas intenciones, manipulando a las personas a su alrededor para mantener las apariencias, pero la justicia de Dios es infalible. Él no solo revela la verdad, sino que también cambia los escenarios de una manera sorprendente. A menudo, aquellos que caminan en la luz de Dios se preguntan por qué el mal parece prosperar. ¿Por qué personas que actúan con arrogancia, orgullo y manipulación logran engañar y salir bien en tantas situaciones? ¿Por qué Dios permite que los justos sean humillados mientras los perversos disfrutan del reconocimiento? La respuesta está en la forma en que Dios trabaja. Él permite que ciertas situaciones lleguen a un punto crítico para que el giro sea aún más impactante. Da tiempo para que los arrogantes acumulen sus propios errores, para que, cuando la verdad salga a la luz, nadie pueda negar la justicia divina. Así fue en la historia de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, creyendo que habían acabado con su futuro. Lo humillaron, lo apartaron de su familia y lo condenaron a una vida de sufrimiento. Pero Dios estaba escribiendo un plan mucho más grande. En el tiempo adecuado, Él revirtió toda la situación, elevando a José a gobernador de Egipto, poniéndolo en una posición de autoridad sobre aquellos que un día intentaron destruirlo. Lo que ocurrió con José es un patrón de la acción de Dios. Él no solo exalta a sus escogidos, sino que también los coloca en posiciones donde aquellos que intentaron hacerles daño deben reconocer su victoria. Lo mismo sucede con las personas narcisistas que intentan exaltarse a expensas de los demás. Dios llega al momento en que ya no pueden ocultar quiénes realmente son. La forma en que Dios revela la verdad puede ser silenciosa e inesperada. Muchas veces, Él permite que los narcisistas caigan en sus propias trampas, como ocurrió con Amán. Otras veces, Él levanta testigos que revelan lo que estaba oculto. Y hay momentos en los que el propio tiempo se encarga de mostrar quién tenía razón y quién estaba manipulando la situación. Pero lo que hace que la acción de Dios sea aún más poderosa es que Él no solo expone la verdad, sino que también honra a aquellos que fueron injusticiados. La palabra nos enseña que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Lucas 14:11. Esta exaltación no solo ocurre de manera espiritual, sino también en situaciones concretas de la vida. Si has pasado por momentos en los que fuiste desvalorizado por personas narcisistas, si ya has enfrentado humillaciones e injusticias, sabe que Dios está trabajando entre bastidores. Él está preparando un escenario donde la verdad será revelada y aquellos que intentaron derribarte tendrán que presenciar tu exaltación. Pero lo que Dios hace después de revelar la verdad es aún más impresionante. Él no solo pone a los arrogantes en su lugar, sino que también reescribe la historia de sus hijos de una manera que nadie podría haber predicho. Si crees que ya has visto giros sorprendentes en la Biblia, prepárate para algo aún más profundo. 3.
Dios restaura lo que fue robado y te eleva a un nivel mayor. Cuando Dios actúa en favor de aquellos que han sido injusticiados, Él no solo restaura lo que se ha perdido, sino que lleva a sus hijos a un nivel mucho mayor de lo que tenían antes. Él no solo devuelve lo que fue quitado, sino que agrega bendiciones que nunca podrían haber sido alcanzadas sin la intervención divina. Las personas narcisistas se creen con derecho a robar no solo cosas materiales, sino también la dignidad, el honor y la paz de los demás. Manipulan, engañan e intentan reducir el valor de las personas a su alrededor para sentirse superiores. Pero Dios ve todas las cosas. Él conoce las lágrimas que derramaste en silencio, las noches en que sentiste que tu vida estaba siendo absorbida por alguien que solo pensaba en sí mismo. Él sabe las palabras de desprecio que escuchaste, los ataques disfrazados de bromas, las veces que tu voz fue silenciada. La palabra de Dios nos asegura que Él es un Dios de restitución. Job es uno de los mayores ejemplos de esto. Fue probado de manera intensa, perdiendo sus bienes, su salud e incluso su familia. Sus amigos lo acusaron injustamente y su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera, pero al final el Señor le restituyó todo el doble. Lo mismo puede suceder con aquellos que fueron objeto de personas arrogantes y manipuladoras. Dios no solo recupera lo que se ha perdido, sino que multiplica la bendición. En Joel 2:25, Dios hace una poderosa promesa: restituiré los años que comió la oruga. Esto significa que el tiempo que parecía desperdiciado, las oportunidades que fueron robadas y las bendiciones que parecían haber sido arrancadas de tus manos serán restauradas. Pero lo más increíble es que la restitución divina siempre viene con un incremento. José no solo fue liberado de la prisión, sino que se convirtió en gobernador. Esther no solo sobrevivió al plan de Amán, sino que fue elevada como reina. David no solo venció a Goliat, sino que fue ungido rey. Cuando Dios entra en la historia, Él no trae de vuelta la misma situación de antes, sino algo mucho más grande y poderoso. Si fuiste humillado por alguien que se creía superior, si perdiste oportunidades porque un narcisista intentó desvalorizarte, prepárate. Dios no solo te va a justificar, sino que abrirá puertas que nadie podrá cerrar. Aquello que te fue negado te será entregado de forma abundante, y aquellos que intentaron impedirte lo verán exaltado. Pero lo que Dios hace después de la restitución es aún más impactante. Él transforma la humillación en testimonio y la historia de dolor en una jornada de victoria. En el próximo bloque descubrirás cómo Dios usa exactamente aquello que se hizo contra ti para darte un nuevo propósito y ponerte en una posición donde nadie jamás podrá derribarte. Si alguna vez sentiste que tu dolor no tenía sentido, prepárate para ver cómo Dios transforma el sufrimiento en poder. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que Dios te está hablando a través de este estudio, entonces suscríbete al canal ahora mismo. Esto no es solo un gesto simple, sino un compromiso con tu caminar de fe. Además, al suscribirte, ayudas a difundir la palabra de Dios a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Entonces haz clic en el botón de suscribirse y sigue conmigo en este viaje espiritual. 4. Dios te da autoridad sobre aquellos que te humillaron. Cuando Dios decide exaltar a alguien, Él no solo restaura lo que se ha perdido, sino que le da a esa persona una autoridad que jamás podría haberse alcanzado por esfuerzo humano. Esa autoridad no viene del orgullo ni de la venganza, sino de la justicia divina.
Muchas personas que han sido víctimas de narcisistas sienten que han perdido su voz. Fueron silenciadas, desvalorizadas y desacreditadas. Tal vez te trataron como alguien sin importancia, como alguien cuya opinión no valía nada. Pero cuando Dios entra en tu historia, Él hace exactamente lo contrario. Te pone en un lugar de honra y autoridad, donde aquellos que intentaron rebajarte tendrán que reconocer su acción en tu vida. Un gran ejemplo de esto es José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, pensando que estaban acabando con su futuro. Durante años, José fue tratado como un nada, primero como sirviente, luego como prisionero. Pero en el tiempo adecuado, Dios lo exaltó. Y cuando llegó el momento, aquellos que lo despreciaron tuvieron que inclinarse ante él. Sus propios hermanos, que un día se rieron de sus sueños, tuvieron que depender de él para sobrevivir. Lo mismo puede suceder en tu vida. Dios puede levantarte de tal manera que aquellos que intentaron destruirte tendrán que reconocer que fue Él quien te exaltó. Tal vez hoy enfrentes humillaciones, desprecio e injusticia, pero cuando Dios actúe, tu autoridad vendrá directamente de Él y nadie podrá cuestionarlo. La autoridad que Dios da no se basa en venganza, sino en justicia. Él no quiere que te conviertas en alguien como aquellos que te lastimaron, sino que seas un reflejo de su gloria. La verdadera exaltación viene acompañada de humildad, pues quien ha sido humillado y luego elevado por Dios aprende a valorar cada paso de ese caminar. Si hoy te sientes pequeño ante aquellos que intentan disminuirte, recuerda, Dios ya está preparando tu exaltación. Y cuando ese momento llegue, no necesitarás probar nada a nadie. Será imposible negar la acción de Dios en tu vida. La autoridad que Dios concede a aquellos que han sido humillados no es un simple cambio de estatus o posición. Es algo mucho más profundo y poderoso. Cuando el Señor te exalta, Él no solo te pone en un lugar de honra, sino que también transforma tu esencia. No serás solo alguien que ganó, sino alguien que lleva el resplandor de su presencia. Recuerda la historia de Moisés. Antes de ser llamado por Dios, Moisés era un fugitivo, alguien que había fracasado en su intento de liberar al pueblo de Israel con sus propias manos. Pasó años en el anonimato, cuidando ovejas en el desierto. Aquel que un día fue criado como príncipe ahora vivía como un simple pastor. Sin embargo, en el tiempo adecuado, Dios lo llamó. Y aquel hombre que no tenía voz ante los egipcios regresó con una autoridad tan grande que el mismo faraón tuvo que escucharlo. Esto nos enseña algo profundo. Cuando Dios quiere exaltarte, Él no solo cambia tu posición, sino que también te capacita para ocupar ese nuevo lugar. Muchas personas han sido humilladas por narcisistas que las hicieron creer que no eran lo suficientemente buenas, que no tenían valor, que nunca lograrían nada. Pero Dios no solo restaura la dignidad, Él también te da una nueva identidad. Y aquí hay un detalle importante. La exaltación de Dios no ocurre para masajear el ego humano. Dios no levanta a alguien para que esa persona se sienta superior a los demás o para alimentar un deseo de venganza. La exaltación divina tiene un propósito: glorificar al propio Dios y cumplir sus planes en la tierra. Fue así con David. Antes de ser rey, fue despreciado incluso por su propia familia. Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí para ungir a un nuevo rey, nadie siquiera consideró llamar a David. Él era el menor, el olvidado, el que estaba en el campo cuidando las ovejas. Pero Dios lo eligió. Y no solo eso, Dios lo entrenó, moldeó su carácter, le enseñó a confiar en Él. Tal vez estés pasando por un período de anonimato. Tal vez hayas sido rechazado, humillado, olvidado. Pero eso no significa que Dios no tenga un plan para ti. Por el contrario,
Los momentos de humillación a menudo preceden a los momentos de exaltación. Mira lo que sucedió con Jesús. Él, el Hijo de Dios, fue humillado, burlado, traicionado, fue llevado a la cruz como si fuera un criminal, pero al tercer día, Él resucitó. Y hoy su nombre está por encima de todo nombre. Esto nos enseña algo esencial. Dios exalta a aquellos que pasan por el valle de la humillación sin perder su fe. El proceso puede ser doloroso, pero la promesa de Dios es segura. Aquello que te humilló, que te hizo sentir insignificante, algún día verá lo que Dios hará en tu vida. Pero cuando ese día llegue, tu corazón no tendrá deseo de venganza, porque Dios te habrá moldeado para algo mucho mayor. Y la pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a confiar en Dios durante este proceso? ¿Estás listo para esperar el tiempo de la exaltación sin contaminarte con resentimientos? Si es así, mantente firme. La justicia de Dios nunca falla. 5. La justicia de Dios no falla. Si hay algo de lo que podemos estar absolutamente seguros, es que la justicia de Dios nunca falla. Puede parecer que los arrogantes prosperan, que los perversos siguen impunes y que aquellos que te humillaron nunca sufrirán las consecuencias de sus actos. Pero esto es solo una ilusión pasajera. Dios lo ve todo. Él conoce cada lágrima que has derramado, cada injusticia que has sufrido y cada palabra cruel que se ha lanzado contra ti. La Biblia nos enseña que Dios es un juez justo y que en el tiempo adecuado Él juzgará todas las cosas. El Salmo 37 nos aconseja no indignarnos con los perversos, porque ellos son como la hierba verde que pronto se seca y desaparece. El impío puede parecer fuerte hoy, pero sin arrepentimiento, su caída será inevitable. Los narcisistas suelen vivir como si fueran intocables, manipulan, engañan y pisan a quien sea necesario para satisfacer sus deseos. Pero hay algo que no pueden controlar, el juicio de Dios, y cuando ese juicio llega, llega de forma implacable. Mira lo que sucedió con Nabucodonosor. Fue un rey arrogante que se exaltó por encima de todo y de todos. Creía que su gloria era el fruto de su propio mérito. Pero Dios lo humilló, quitándole su cordura y su reino. Durante 7 años vivió como un animal, hasta que finalmente reconoció que Dios es soberano sobre todas las cosas. ¿Qué nos enseña esta historia? Que nadie puede escapar de la justicia divina. Aquellos que te humillaron algún día tendrán que enfrentar la cosecha de sus propias acciones. Dios puede permitir que alguien siga en el error por un tiempo, pero nunca permitirá que la injusticia prevalezca para siempre. Si ya has sufrido a manos de una persona narcisista, tal vez te estés preguntando, ¿pero cuándo sucederá esto? ¿Cuándo veré la justicia de Dios? Esta es una pregunta difícil, porque los tiempos de Dios no son los nuestros, pero hay una certeza que debe habitar en tu corazón. Dios nunca deja desamparado al justo. Recuerda a José, fue vendido por sus propios hermanos y pasó años siendo injusticiado. Podría haberse amargado, podría haber dejado de confiar en Dios, pero permaneció firme. En el tiempo adecuado, Dios no solo hizo justicia, sino que lo colocó en un lugar de honra que nadie podría haber imaginado. Así será contigo. Dios no te ha olvidado. Él lo ve todo y ya está actuando, aunque aún no lo percibas. La venganza pertenece al Señor, y cuando Él actúa, nadie puede impedirlo. Lo importante es que no te contamines con odio o deseo de venganza. Tu papel es confiar y permanecer fiel. Dios se encargará del resto. Y cuando la justicia de Él se manifieste, será de una manera que todos verán y reconocerán que fue la mano del Señor. Ahora, piensa en esto.
¿Confías lo suficiente para esperar la justicia de Dios sin intentar hacer justicia por tus propias manos? Si es así, descansa. Dios nunca falla. Los caminos de Dios son misteriosos, pero siempre justos. Tal vez ya hayas mirado a aquellos que te hirieron y te hayas preguntado, ¿por qué siguen prosperando? ¿Por qué no les pasa nada malo? Esta es una duda común, e incluso hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia han hecho esta pregunta. El propio David, en el Salmo 73, confesó que casi tropezó al ver la prosperidad de los impíos. Vio cómo aquellos que no temían a Dios parecían vivir sin problemas, mientras que los justos enfrentaban dificultades. Pero luego entró en el santuario del Señor y comprendió algo profundo. La aparente prosperidad de los perversos es pasajera. Pueden parecer fuertes hoy, pueden jactarse de sus logros, incluso pueden burlarse de aquellos que tienen un corazón puro. Pero todo eso es solo una ilusión temporal. Más temprano o más tarde, el juicio de Dios los alcanzará. Las personas narcisistas creen que nunca sufrirán las consecuencias de sus actos. Manipulan, mienten y engañan, confiando en que siempre encontrarán una forma de escapar. Pero nadie engaña a Dios. Ninguna mentira puede permanecer oculta para siempre ante Él. El propio Señor dice en Lucas 12:2-3, no hay nada cubierto que no sea revelado, ni oculto que no sea conocido. Lo que ustedes dijeron en las tinieblas será oído a plena luz, y lo que susurraron al oído en los interiores será proclamado desde los techos. Esto significa que toda injusticia que has sufrido, cada traición, cada humillación que has soportado en silencio, será traída a la luz. Dios tiene el poder de exponer todo y de revertir cualquier situación. Él puede desenmascarar al narcisista frente a todos. Puede hacer que aquellos que te despreciaron te vean siendo exaltado por Él. Mira lo que sucedió con Amán en la historia de Esther. Era un hombre orgulloso y narcisista que odiaba a Mardoqueo, un siervo fiel de Dios. Movido por la envidia y el deseo de autoafirmación, Amán tramó destruir a Mardoqueo y a todo el pueblo judío. Incluso construyó una horca para ahorcarlo. Pero Dios intervino de una manera inesperada. En el día en que Amán esperaba ser honrado por el rey, fue Mardoqueo quien recibió la honra. Y al final, Amán terminó siendo ahorcado en la misma horca que él había preparado para su enemigo. ¿Qué aprendemos de esto? Que Dios no solo protege a los suyos, sino que también revierte las situaciones de maneras que nadie podría imaginar. El mal que se planeó contra ti puede terminar volviéndose en contra de aquellos que lo tramaron. Puede ser que ahora no veas esta justicia sucediendo. Tal vez parezca que Dios se está demorando, pero Él nunca llega tarde. Mientras tanto, Él te está preparando, fortaleciendo tu fe y moldeando tu carácter para que, cuando llegue la exaltación, estés listo para vivir lo que Él tiene para ti. Muchas veces, la exaltación de Dios no ocurre de manera instantánea. José no fue sacado de la prisión al día siguiente de su injusta condena. David no se convirtió en rey inmediatamente después de ser ungido. La espera es parte del proceso, porque Dios está construyendo algo más grande dentro de ti. Y cuando llegue el tiempo determinado por Él, será imposible que tu victoria pase desapercibida. Aquellos que se burlaron de ti, que te humillaron, que te hicieron menos, verán que Dios siempre estuvo contigo. No tendrán otra opción más que reconocer que el Señor es justo y que Él honra a aquellos que permanecen fieles. Ahora, pregúntate, ¿estás listo para vivir la justicia de Dios en tu vida? ¿Confías en que Él ya está actuando, aunque tus ojos aún no puedan verlo? Si tu respuesta es sí, entonces sigue firme, porque lo que Dios prometió, Él lo cumplirá. Antes de continuar, quiero que compartas este video ahora con la primera persona que vino a tu mente.
Sé que si esa persona apareció de inmediato para ti, es porque Dios está usando tu vida para llevarle este mensaje. No pierdas esta oportunidad de ser un canal de bendición y protección en la vida de alguien. Imagina el impacto que puedes tener al ayudar a alguien a entender que Dios está obrando activamente para alejarla de personas malintencionadas y guiarla por el camino de la paz y la protección divina. Cuando compartes este video, estás siendo obediente a lo que Dios quiere hacer en la vida de esa persona. No dejes pasar esta oportunidad. La Biblia dice en Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado. Al compartir este video, estás actuando con generosidad, difundiendo la palabra de Dios y permitiendo que otros reciban esta revelación sobre cómo el Señor protege a sus hijos. Si sientes en tu corazón que este mensaje es para alguien en específico, es porque Dios te está guiando a actuar ahora. No esperes más, compártelo con esa persona en este mismo momento y permite que el Espíritu Santo te use como un instrumento para llevarle esta verdad. Hazlo con fe, sabiendo que Dios te bendecirá por tu obediencia. Ahora que has compartido este mensaje con alguien que Dios puso en tu camino, prepárate para la siguiente parte del video, porque tenemos más revelaciones profundas para ti. No te lo pierdas. Y ahora que ya compartiste esta enseñanza y te preparaste para el siguiente paso, quiero que sigas conmigo, porque lo que viene a continuación es algo poderoso y transformador. Este próximo bloque es crucial para que entiendas cómo Dios, con su infinita sabiduría y amor, te aleja de personas malintencionadas que pueden estar intentando influenciar tu vida de manera negativa. Tal vez te has preguntado hasta ahora, ¿cómo ocurre esto en la práctica? ¿Cómo actúa Dios para protegernos? En los próximos minutos descubrirás cómo el Señor usa su divina providencia para abrir nuestros ojos y alejar de nuestro camino a aquellas personas que, en lugar de ayudarnos a crecer espiritualmente, nos apartan de su voluntad. Estoy seguro de que al comprender esto, sentirás un renuevo espiritual, un aumento de fe y una inmensa gratitud al saber que Dios siempre está cuidando de ti, guiándote y protegiéndote. La expectativa es grande, porque este es el momento de profundizar nuestro entendimiento sobre la protección divina. Y si has estado orando para que Dios te muestre la verdad, esta es la respuesta a tu oración. Todo encajará perfectamente y lo que aprenderás hoy será como una llave que abrirá puertas de bendición en tu vida. Por eso, sigue viendo este video, porque lo que viene a continuación no es solo una reflexión, sino una verdadera revelación que cambiará la forma en que ves a las personas a tu alrededor y la manera en que Dios puede obrar en tu vida para protegerte de todo mal. Dios está trabajando en ti y estás a punto de verlo de una manera más clara que nunca. No te detengas ahora, sigue viendo hasta el final, porque lo mejor aún está por venir. 6. La prueba antes de la exaltación. Muchos desean la exaltación de Dios, pero pocos están dispuestos a pasar por la prueba que la precede. Si estás enfrentando momentos difíciles debido a la maldad de personas narcisistas, debes saber que esto forma parte del plan de Dios para tu vida. Él permite ciertas situaciones no para destruirte, sino para fortalecerte y prepararte para algo mayor. Mira la historia de José. Tuvo grandes sueños dados por Dios, pero antes de verlos cumplirse, tuvo que pasar por el desprecio de sus hermanos, la esclavitud y la prisión injusta. Fue traicionado por aquellos que deberían amarlo y sufrió humillaciones que podrían haber destruido su fe, pero se mantuvo firme. Y cuando llegó el tiempo adecuado, Dios lo exaltó, colocándolo como gobernador de Egipto, por encima de todos, excepto el faraón.
De la misma manera, Daniel enfrentó envidia y persecución antes de ser puesto en una posición destacada en el reino de Babilonia. Sus enemigos intentaron destruirlo, tendiéndole trampas para que fuera lanzado a la fosa de los leones. Pero Dios permitió esto porque sabía que Daniel saldría ileso de la fosa, y así su fidelidad sería testificada por toda la nación. ¿Qué nos enseña esto? Que antes de la exaltación viene la prueba. Dios te está moldeando a través de las dificultades. Te está enseñando paciencia, perseverancia y confianza en Él. Quiere que aprendas a depender solo de Él y no de las circunstancias o de las personas a tu alrededor. Las personas narcisistas intentan controlar todo a su alrededor. Quieren determinar quién será exaltado y quién será humillado, pero no tienen ese poder sobre tu vida. El único que tiene poder para exaltarte es Dios, y Él lo hace en el momento adecuado, de una manera que nadie puede impedir. Tal vez estés cuestionando, pero ¿por qué Dios permite que pase por tantas injusticias? ¿Por qué no simplemente me libra ahora? La respuesta está en la preparación. El oro necesita pasar por el fuego para ser purificado. El diamante solo brilla después de ser tallado. Y lo mismo sucede contigo. Dios está permitiendo ciertos dolores porque te está moldeando para un propósito mucho mayor. Al final, cuando Él te exalte, todos verán que fue su mano sobre tu vida. No será algo pequeño o discreto. Así como José fue sacado de la prisión para gobernar toda una nación en un solo día, así Dios puede cambiar tu historia en un instante. Pero antes de eso, Él quiere ver si estás preparado para cargar con la bendición que Él tiene para ti. Si ahora estás en medio de la prueba, no te rindas, sigue confiando en Dios, porque cuanto mayor sea la prueba, mayor será la exaltación. Él ya ha determinado tu tiempo de victoria y nadie puede impedirlo. Antes de continuar, quiero recordarte algo muy importante. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Tu suscripción no solo fortalece este ministerio, sino que también garantiza que sigas recibiendo mensajes que edifican tu fe. Además, cuando das like y comentas, estás ayudando a difundir la palabra de Dios a más personas. Así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún estudio. Ahora, continuemos. Tal vez estés enfrentando situaciones en las que te sientes injusticiado, olvidado e incluso despreciado por aquellos que deberían valorarte. Te esfuerzas, te mantienes íntegro, pero las puertas parecen no abrirse. Personas narcisistas a tu alrededor intentan apagar tu luz, te disminuyen, intentan manipular tu visión sobre ti mismo. Pero presta atención, Dios permite esto para que aprendas a depender únicamente de Él. David fue ungido como rey siendo aún joven, pero no asumió el trono de inmediato. Por el contrario, pasó años huyendo de Saúl, quien, movido por el orgullo y la envidia, quería destruirlo. Saúl intentó impedir el plan de Dios en la vida de David de todas las formas posibles, pero al final fue David quien fue exaltado. ¿Qué podemos aprender de esto? Que nadie puede bloquear lo que Dios tiene para ti. Ninguna persecución, ninguna calumnia, ninguna injusticia puede impedir que se cumpla la promesa del Señor. Pero antes de la exaltación, existe el tiempo en el desierto. El desierto es un lugar de enseñanza, de preparación. Es donde aprendemos a confiar en Dios, incluso cuando todo parece estar en contra nuestra. Mira a Moisés, pasó 40 años en el desierto antes de ser levantado como libertador de Israel. ¿Podría Dios haber usado a Moisés de inmediato? Sí, pero Moisés necesitaba ser moldeado.
Tuvo que desaprender la mentalidad de Egipto y aprender a depender de Dios. Muchos quieren ser exaltados, pero pocos quieren ser preparados. Dios no pone cargas pesadas sobre hombros débiles. Él fortalece primero, enseña primero, moldea primero. Si hoy estás siendo probado, es porque hay algo grande frente a ti. Y lo más increíble es que la exaltación de Dios no sucede en secreto. Él prepara una mesa en la presencia de tus enemigos. Aquellos que intentaron humillarte, aquellos que intentaron disminuirte, serán testigos de lo que Dios hará en tu vida. Así como los hermanos de José tuvieron que inclinarse ante él, aquellos que intentaron destruirte verán cómo Dios te levanta. Por lo tanto, no te desanimes. Tu prueba tiene un propósito. Dios no se ha olvidado de ti. Él está trabajando en los bastidores. Y cuando llegue el momento adecuado, Él te exaltará de una manera que nadie podrá negar. 7. El silencio de Dios no es su rechazo. Tal vez ya te hayas preguntado, ¿por qué Dios está tan silencioso ante mi lucha? Rezamos, clamamos, buscamos respuestas, pero parece que el cielo está cerrado. Las personas a tu alrededor siguen actuando con arrogancia. La injusticia parece prevalecer y te sientes cada vez más débil. Pero, ¿y si te dijera que ese silencio de Dios no significa rechazo, sino un plan perfecto que se está desarrollando entre bastidores en tu vida? Cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, pasó 40 días en ayuno y enfrentó duras tentaciones. El Padre no habló con él durante ese periodo. No hubo una voz desde el cielo fortaleciéndolo en cada momento de tentación. No hubo un ángel visible guiándolo. Pero Dios estaba allí. Dios estaba permitiendo ese momento para fortalecer a su Hijo antes de la misión más grandiosa que el mundo haya visto. Lo mismo ocurre contigo. Cuando Dios está en silencio, Él te está probando, Él te está preparando. El oro solo se vuelve puro cuando pasa por el fuego, y las pruebas que enfrentas hoy son el horno que está purificando tu fe. Mira el ejemplo de Job. Dios permitió que él pasara por pérdidas inimaginables. Perdió hijos, riquezas, salud. Todo a su alrededor parecía gritar que Dios lo había abandonado. Sus amigos trataron de convencerlo de que había hecho algo mal, que Dios lo estaba castigando. Pero la verdad era otra. Dios estaba usando ese período para probar la fidelidad de Job y para llevarlo a un nivel de restauración que él jamás podría imaginar. Al final, Job recibió todo el doble. El silencio de Dios también puede ser un momento de enseñanza. ¿Recuerdas la historia de Lázaro? Cuando Marta y María enviaron un mensaje a Jesús diciendo que Lázaro estaba enfermo, Él no corrió de inmediato a sanarlo. Esperó. Lázaro murió. El silencio de Jesús fue angustiante para esas hermanas que esperaban un milagro inmediato. Pero cuando Jesús finalmente llegó, no solo sanó a Lázaro, sino que lo resucitó. Dios no solo quiere librarte de las dificultades, Él quiere manifestar su gloria a través de ellas. Si Él está en silencio, es porque está preparando un testimonio más grande de lo que imaginas. Y ahora presta atención. En el próximo bloque revelaremos el momento exacto en que Dios decide actuar. Hay un patrón en las Escrituras, un principio poderoso que determina cuándo llega el tiempo de la exaltación divina. Necesitas conocer esta verdad, porque puede cambiar completamente tu perspectiva sobre el tiempo de Dios. No te lo pierdas. 8. El tiempo exacto de la exaltación de Dios. Muchas veces te puedes preguntar, ¿por qué Dios aún no me ha exaltado delante de aquellos que intentaron destruirme? Has sufrido humillaciones, traiciones, has sido despreciado por personas llenas de orgullo y arrogancia. Ellos actuaron como si fueran invencibles, como si nunca fueran a cosechar las consecuencias de sus actos.
Pero Dios no se ha olvidado de ti. El tiempo de Dios es perfecto, y la exaltación que Él preparó para ti no sucede según el reloj humano, sino según los propósitos divinos. Mira la historia de José. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, humillado, injusticiado y olvidado. Durante años, José parecía estar atrapado en una vida de sufrimiento. Pero en el tiempo determinado, Dios lo exaltó delante de aquellos que lo despreciaron. Lo que es más impresionante en la historia de José es que su exaltación ocurrió de una manera que nadie podría prever. Salió de la prisión directo al trono, sin tener que vengarse de nadie, sin tener que luchar con sus propias fuerzas. Dios hizo que incluso el faraón reconociera su sabiduría y lo pusiera en el cargo más alto de Egipto. Y así es como Dios hace con aquellos que son fieles. Cuando Dios decide exaltarte, no hay narcisista, manipulador ni opresor que pueda impedirlo. Él transforma la vergüenza en honra, el desprecio en reconocimiento. El Salmo 23 dice: «Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos». Esto significa que Dios no solo te restaura, sino que lo hace delante de aquellos que dudaron de ti. Ellos tendrán que ver la mano de Dios sobre tu vida, no porque hayas buscado venganza, sino porque Dios es justo. Cuando David fue elegido por Dios para ser rey, Saúl intentó destruirlo de todas las formas posibles. Saúl era un rey narcisista, inseguro, que no soportaba ver a David prosperando. Lo persiguió, intentó matarlo, lanzó mentiras contra él, pero Dios estaba en control. En el tiempo exacto, Dios removió a Saúl y puso a David en el trono. Y David no necesitó ensuciar sus manos para que eso sucediera. La exaltación de Dios no viene por el camino de la venganza, la ira o la disputa. Viene por el camino de la paciencia, la fe y la obediencia. Cuando permites que Dios trabaje, Él hace justicia mejor que cualquier acción humana. Si hoy sientes que estás siendo humillado, ignorado o injusticiado por personas que se creen superiores, recuerda, Dios está viendo. Él conoce tu corazón, sabe de tus luchas y ya ha preparado el momento exacto para darle vuelta a esta página. Y si quieres entender cómo permanecer firme hasta el día de tu exaltación, en el próximo bloque vamos a explorar los pasos esenciales que todo siervo de Dios debe seguir para estar listo para ese momento. 9. La preparación para la exaltación. Dios no exalta a alguien que no está preparado. Antes de ponerte en una posición de honra, Él moldea tu carácter, fortalece tu fe y te enseña a depender totalmente de Él. Este proceso puede ser doloroso porque involucra humillaciones, injusticias y momentos en los que te sientes olvidado. Pero sabe que cada etapa tiene un propósito. José pasó años siendo formado antes de llegar al gobierno de Egipto. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de liberar al pueblo. David fue perseguido y tuvo que aprender a confiar en Dios antes de convertirse en rey. Todos estos hombres pasaron por un período de preparación antes de la exaltación. Si Dios permitió que enfrentases personas narcisistas, manipuladoras y arrogantes, es porque Él está enseñando algo valioso. Él quiere que dependas más de Él que de las circunstancias. Quiere que aprendas a confiar en la justicia divina en lugar de buscar venganza con tus propias manos. El primer paso para prepararte para la exaltación es permanecer fiel. No te corrompas, no te rebajes al nivel de aquellos que te humillaron. Sigue sirviendo a Dios con un corazón íntegro. El segundo paso es aprender a perdonar. Esto no significa aceptar abusos ni continuar sufriendo, sino liberar tu corazón de la amargura. Cuando José se reencontró con sus hermanos, podría haberse vengado, pero en lugar de eso, reconoció que todo lo que sucedió fue parte del plan de Dios.
El tercer paso es cultivar la humildad. El mayor error de muchos es pensar que cuando sean exaltados podrán actuar como actuaron sus opresores. Pero Dios no exalta a las personas para que se vuelvan arrogantes. Él exalta a aquellos que saben que toda honra viene de Él. Si estás enfrentando dificultades, sabe que cada sufrimiento te está haciendo más fuerte, más sabio y más cercano a Dios. Tu exaltación está llegando, y cuando llegue, será de una manera que nadie podrá impedir. 10. La exaltación que nadie podrá impedir. Ahora que has pasado por el proceso de humillación, aprendizaje y preparación, Dios está listo para exaltarte. Pero entiende esto. La exaltación de Dios no es como la del mundo. Cuando Dios exalta a alguien, nadie puede impedirlo. Ninguna calumnia, persecución o envidia puede detener lo que Él ha determinado para tu vida. Las personas narcisistas intentan construir su propia gloria a la fuerza, pisoteando a los demás, manipulando, engañando y usando arrogancia para sentirse superiores. Pero la exaltación que viene de Dios es diferente. Está fundamentada en la justicia, la verdad y la fidelidad de Él. David fue ungido rey cuando aún era un simple pastor de ovejas. A los ojos humanos no tenía sentido. Sus hermanos parecían más cualificados, más fuertes, más preparados, pero Dios vio el corazón de David. Y cuando llegó el momento adecuado, ni siquiera el rey Saúl, con todo su poder y persecución, pudo impedir lo que Dios había determinado. De la misma manera, quienes intentaron humillarte, borrarte o disminuirte, verán la mano de Dios levantándote. Quienes dijeron que no eras capaz, te verán siendo honrado. Quienes intentaron detenerte, verán a Dios abriendo caminos donde no había salida. La exaltación de Dios no es solo para tu vida material, sino para tu alma. Él te levanta espiritualmente, te fortalece y te da paz. Y la mayor exaltación de todas es la promesa de la vida eterna junto a Él. Ahora quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. Pocas personas tienen la paciencia y el deseo sincero de buscar lo que Dios tiene para decir hasta el final. Si estás aquí, es porque Dios tiene algo grandioso para tu vida. Antes de irte, quiero hacerte una invitación. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que fortalecerá tu fe. Y ahora, toma un momento para agradecer a Dios en silencio, permitiendo que su presencia te llene de paz. Que el Señor te bendiga y te exalte en el tiempo adecuado.
Con todo el corazón, vamos a levantar una alabanza al Dios de Israel, el Señor Todopoderoso, que es digno de toda honra y gloria. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel, te alabamos con nuestros corazones llenos de gratitud. Te exaltamos por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu gracia inmensurable que nos sostiene día tras día. Señor, tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestra roca firme en tiempos de adversidad. En ti encontramos la paz que el mundo no puede ofrecer. Tú, Señor, eres digno de toda adoración. No hay otro como tú. Eres el creador de los cielos y de la tierra, el Rey de reyes, Señor de señores, y ante ti toda la tierra se postra. Tu amor es eterno, tu bondad nunca falla. Somos tus hijos, y te damos gracias por llamarnos tuyos, por darnos la oportunidad de vivir en tu presencia. Hoy, Señor, levantamos nuestras voces y corazones hacia ti. Alabamos tu santo nombre y proclamamos que tú eres el único Dios verdadero, que nuestras vidas reflejen tu luz, que cada paso que demos sea un reflejo de tu amor y tu verdad. Nos rendimos a tu voluntad, oh Dios, y te pedimos que nos guíes por tus caminos de justicia y paz. Derrama sobre nosotros tu gracia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos capacite para vivir conforme a tu palabra, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas, que podamos vivir en amor, en unidad, y que seamos instrumentos de paz en un mundo que tanto necesita de ti, oh Dios. Tú eres grande, y tu nombre es exaltado por encima de todo nombre. Bendito sea tu nombre ahora y para siempre. A ti, Señor, sea toda honra, toda gloria y toda alabanza. Oh Señor nuestro Dios, te adoramos y exhalamos la grandeza de tu nombre, porque tú eres digno de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Que nuestras palabras sean como incienso agradable ante ti, y que nuestras vidas, en cada acto, reflejen tu majestad y soberanía. Dios de poder y misericordia, tú eres el creador de todas las cosas. El cielo y la tierra proclaman tu gloria. El sol, la luna y las estrellas, en su perfecta orden, cantan alabanzas a tu grandeza. El océano y la tierra, los vientos y los árboles, todas las obras de tus manos son testigos de tu infinita y inmensurable grandeza. Tú eres el Dios que creó el universo en su belleza y equilibrio, y con tu soplo de vida nos diste la existencia. Te damos gracias, oh Señor, por habernos elegido, por darnos la oportunidad de experimentar tu amor y caminar bajo tu orientación. Que nunca nos olvidemos de alabarte en todas las estaciones de la vida, en cada momento de alegría, lucha, victoria y debilidad, que podamos reconocer tu presencia como nuestro refugio seguro, nuestra fortaleza que nunca falla. Tú eres el Dios que conoce nuestros corazones más profundos, nuestros miedos y anhelos, y aún así nos amas con amor eterno. Tú eres nuestra esperanza, nuestro consuelo en medio del sufrimiento, nuestra fuerza cuando estamos débiles. Cuando las tormentas de la vida vienen, tú eres nuestro refugio. Cuando las noches parecen interminables, tú eres nuestra luz. Cuando el alma se siente perdida, tú eres nuestro guía. Señor, tú eres la fuente de todo buen regalo. Tu bondad nos alcanza cada amanecer, y en cada paso de nuestro caminar, tú nos sostienes. Cada respiro, cada latido de nuestro corazón es una expresión de tu gracia. No somos dignos, pero tú nos amas y nos perdonas. En ti encontramos la paz que el mundo no puede dar. Padre Santo, nos rendimos a ti, que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu presencia en nosotros, que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros gestos reflejen tu bondad y tu amor,
que podamos ser vasos de tu Espíritu, llevando tu palabra y tu amor a los que nos rodean, que nuestra fe nunca vacile, que nuestros ojos siempre estén fijos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Que podamos ser instrumentos de tu paz, esparciendo luz donde hay tinieblas, llevando tu verdad donde hay mentiras y proclamando tu salvación donde hay necesidad. Señor, tú eres la razón de nuestra existencia y te bendecimos con todo nuestro corazón. No hay otro como tú. Que tu nombre sea exaltado para siempre, que tu gloria resplandezca en nuestras vidas y en todo el universo. A ti, oh Señor, toda honra, toda gloria y toda alabanza. Que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Amén, amén, amén.